El tema que hoy voy a compartir se titula ¿Cómo hacer a un lado a Cristo? Era contradictorio para que eso se enseñe en una iglesia, ¿cierto? ¿Cómo quitarme encima a Cristo? Pensaba yo precisamente que a veces nos encontramos con personas que hoy están, después no están, ¿cierto? No solo eso, sino que muchas personas, y creo que la base de uno de mis libros tiene que ver con eso, y es encontrarme con personas que dicen, es que yo voy a la iglesia porque la música tan bonita, es que tan lindo que predica el pastor, es que siente una paz, es que desde que voy a la iglesia me va bien. Ninguna de esas razones son realmente correctas para seguir a Cristo, pero así como muchos siguen a Cristo por esas razones, otros se apartan porque esas razones no se cumplieron. Un día ya no les gustó la música, un día ya no les gustó la predicación, un día ya no sintieron la misma paz, entonces salieron a volar. Y en un sentido, pienso que hay personas que van poniendo a Cristo a un lado en su vida, en medio de todo el río de creyentes que nos encontramos continuamente. El texto de hoy va a cubrir ese aspecto. Isaías 53:3. Un texto bastante conocido para la mayoría, porque lo hemos estudiado ya, lo hemos visto en algunas ocasiones. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. A veces pareciera que uno se esconde por pecado, pero realmente uno no se esconde por pecado. Uno se esconde ¿por qué? Por temor. Bueno, pudiera ser. Fue menospreciado y no lo estimamos. La clave está en ¿qué? En que le damos mayor valor a nuestro pecado, le damos mayor valor a lo que queremos que a Cristo, y por eso terminamos haciendo a un lado a Cristo. Este texto resume todo lo que vamos a estudiar respecto de Mateo. Para contextualizar, básicamente en este momento Jesús está en su peor tiempo, va rumbo hacia la cruz, en este momento lo acaban de apresar y va a tener que enfrentar el horror de la cruz. Se ve abandonado por todos a su alrededor, amigos, enemigos, gente cercana, lejana, alguien que recibió milagros también de él, los religiosos, también vamos a ver a Pilato, ¿cierto? Alguien que debiera haber defendido legalmente a Jesús y terminó entregándolo. La pregunta es, ¿qué tipo de personas niegan o rechazan a Cristo? Entonces encontré dentro del texto 5 tipos de personas que niegan o rechazan a Cristo, o lo hacen a un lado en algún momento, o por alguna razón. Los discípulos incrédulos. Pues siempre que hay incredulidad, una persona, así sea creyente, que esté siguiendo a Jesús, la incredulidad lo va a llevar a alejarse de Cristo, o a alejar a Cristo de su vida, porque en un sentido ya espiritual, Cristo no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos hacemos a un lado. La gente religiosa, y es muy común que suceda, ¿cierto? Los servidores con intenciones incorrectas. Siempre que hay alguien que está siguiendo a Cristo o está sirviendo a Cristo pero con una intención incorrecta, ¿cierto? Les contaba el caso de que mi esposita se encontró con un hombre que tenía una biblioteca impresionante, una biblioteca cristiana muy bonita, y ella dice, ay, ¿usted es cristiano? Dijo, yo fui pastor, pero es que ya me pensioné. O sea, él siempre trabajó para pensión y se metió de pastor como un trabajo, como un negocio, pero el Cristo en su vida no le pasó por un lado. 25 años de pastor, se terminó su pensión y ya. Su biblioteca simplemente le recuerda que él fue un buen empleado del evangelio, de una iglesia, una congregación. Y así hay muchos, ¿cierto? Se dedican a servirle a Dios por intenciones incorrectas, y llega un momento en que si no se les cumplen sus expectativas, tampoco quieren ni siquiera ministerio, servicio a Dios. Y la gente que gobierna bajo el sistema del mundo, son personas que van a tender siempre a rechazar o a hacer a un lado a Cristo, y diríamos bajo el sistema del mundo, y la gente que está vendida bajo el sistema del mundo. Entonces no solo los que gobiernan ese sistema, sino los que están subyugados a ese sistema, generalmente tienden a hacer a un lado a Cristo. ¿Qué razones tuvieron las personas que vamos a ver ahorita en Mateo? Es que no quiero leer todo el texto porque está bastante largo, entonces simplemente vamos a ir mirando por porciones. ¿Qué razones tuvieron esas personas para menospreciar o abandonar a Cristo? ¿Por qué hicieron a un lado al Salvador? Los textos que vamos a estudiar nos van a dar las razones principales. Entonces vamos a mirar la primera. Las personas niegan al Salvador al ignorar
descuidar o rechazar la palabra de Dios. Mucha gente se aparta del Señor simplemente porque ignora. Otros se apartan porque descuidan su vida espiritual, ¿cierto? Descuidan lo que la palabra de Dios dice. Y otros porque no la aceptan. O sea, saben que esa palabra es de Dios, pero dicen, no, a mí con eso no me voy. Y en este caso encontramos un personaje llamado Pedro, Mateo 26, 69 al 75. Qué tremendo pensar en alguien que ha caminado 3 años con Jesús, que ha aprendido de Jesús, que ha escuchado los mejores sermones de Jesús, que le ha servido a Jesús sanando enfermos, liberando endemoniados, etcétera. No solo eso, sino que además ha visto los milagros que Jesús ha hecho y ha recibido de Jesús mismo el testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y han comido juntos, dormido juntos todos en la misma habitación, han pescado juntos, han reído, han jugado, han pasado tiempos juntos 3 años. Suficiente tiempo para hacer una amistad, suficiente tiempo para tener una relación sólida, ¿cierto? Fuerte. Y en el peor momento de la vida de Jesús, ¿y qué hace Pedro? Yo no conozco a ese Señor. En otros textos dice que empezó a maldecir, o sea, a decir groserías y muy posiblemente a decir yo no conozco a ese tal por cual. Tantos por tantos. Qué tremendo pensar en alguien que ha caminado con Jesús y en un momento determinado simplemente ya no está con Él, ya no comparte con Él. Ahora, ¿cuál sería el problema de Pedro? Porque quiero mirar más bien las razones que llevan a las personas a alejarse de Cristo. Entonces voy a leer aquí textual. Pedro seguramente no quería sentirse un cobarde, o sentirse menos, o admitir que era un traidor. Entonces antepuso su ego personal al dictamen de la palabra de Dios. Se miró a sí mismo y quedó presa de sus propias pasiones. Les voy a explicar esta partecita. El problema de Pedro es que Jesús vino y le advirtió a todos que todos lo iban a negar, que todos iban a fallar. Pero Pedro dijo, yo no. Entonces vamos a leerlo. Mateo 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Por qué Cristo está diciendo, ustedes se van a escandalizar de mí? Porque los vio con cara sospechosos. No los ve con cara sospechosos. ¿Por qué Él dice, ustedes se van a escandalizar de mí? Vamos a leer. Porque escrito está. ¿Bajo qué autoridad está hablando Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Lo que estaba diciendo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que no quiso oír don Pedro? Lo que Dios había dicho. Él escuchó, me van a traicionar, y él de una vez dijo, no, yo sí no. La gente se atreve, aunque Dios a veces le está diciendo a uno, Señor, usted la va a embarrar, y él está diciendo, no, yo sí no. Y Dios dice, pero es que Señor, es que ahí dice, por cuanto todos pecaron, no, yo sí no, yo no peco. Tu orgullo personal se antepone a lo que la palabra de Dios dice. Él dijo, no, yo sí no. O sea, como si Dios se hubiera equivocado al decir eso. Creo que muchos de nosotros a veces tenemos esa lucha con nuestro orgullo porque tenemos una actitud a veces más sobrada y queremos sobrepasar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando queremos sobrepasar lo que la palabra de Dios dice y tenemos esa actitud sobrada, va a haber un problema. ¿Cuál? Que nuestro ego nos pone un tropiezo. Y entonces posiblemente pequemos peor. La embarremos antes que los demás. Y eso fue lo que le pasó a ¿quién? A Pedro. Porque en cierto sentido su actitud de autosuficiencia y sobradez espiritual lo hizo caer más rápido y de peor manera que los otros. Quiere decir, se le notó más a ¿quién? A Pedro le notó más la caída que a los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese estar que aparece acá no está hablando del futuro. No está el que piensa ser firme alguna vez. No, el que piensa es presente. El que piensa estar, el que piensa aquí, que es tan firme que no va a caer, que no la va a embarrar, que no va a fallar, ¿qué va a pasar? Posiblemente se va a caer mucho más rápido. Porque es que hay algo que Dios no va a compartir con nosotros. Dios no comparte su gloria con nadie. El único que no falló y que no pecó y que nunca va a pecar, se llama Cristo. El resto de nosotros debemos recordar siempre cuán pecadores somos. Allá el salmista decía, Señor, ayúdame a recordar que soy polvo.
¿Por qué? Porque a medida que yo reconozco mi propia pecaminosidad, estoy menos expuesto a fallar, menos expuesto a terminar haciendo lo malo contra Cristo o haciendo a Cristo a un lado. ¿Por qué Pedro hizo a Cristo a un lado? Porque no lo necesitaba. ¿Por qué no lo necesitaba? Porque él creía que era capaz de soportar. Pues mientras yo me sienta capaz de obedecer a Dios en mis fuerzas, definitivamente lo que voy a terminar haciendo es haciendo a Cristo a un lado. Porque la Biblia, y lo leímos en alguna ocasión en Hebreos, en el último capítulo, dice que Él nos hizo aptos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. O sea, que ¿quién es el que hace en nosotros lo agradable para Dios? Cristo en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada que le agrade a Dios. Y mientras tengamos esa conciencia, vamos a estar cerca de Cristo. Pero mientras creamos que podemos, Cristo dice, bueno, entonces hágale solo. Y cuando empieza usted a hacerle solo, pues empieza usted a caerse solo y a darse peor. Sin darse cuenta, con esa actitud lo que Pedro logró fue juzgar a los demás. Y eso es algo que es interesante, porque cuando usted se para en una actitud de yo no, está diciendo los demás, y un poco traído, yo sí no, yo sí no la voy a embarrar, los demás sí la van a embarrar. Termina uno en esa actitud de juzgar. Y miren lo que la Biblia dice allá en Lucas 6:38, creo que pudiéramos leerlo desde el 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí está hablando de juicios, pero en el 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y casi todos paran ahí, ¿no? ¿Cierto? Para hablar de plata. Pero dice, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. O sea, cuando yo hago juicios incorrectos, en este caso, pues ¿qué voy a ganarme yo? Una medida buena, remecida y rebosante. ¿Qué se ganó Pedro allá por estar diciendo, yo sí no, yo no hay como estos? Pues se ganó una medida buena, remecida y rebosante, dieron en su regazo. ¿Qué quiere decir? La embarró peor que los demás. ¿Sí? Entonces, si usted no quiere embarrarla peor que los demás, terminar negando a Cristo con groserías como lo hizo aquí el amigo, ¿qué debe hacer? Mantenga una actitud humilde. Desde este punto de vista, Pedro no aceptó, él más bien interpretó y armó su propia versión de los acontecimientos. Y es más, defendió su posición con espada en mano. Juan 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Él dijo, mi vida es por ti. Y estaba decidido a dar su vida por ti. E hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Jesús entonces dijo a Pedro, a ver, señor Pedro, pare un momento. Meta su espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. A ver, señor, es mi trabajo, no es el suyo. ¿De quién es el trabajo de santificarnos? Cada vez que yo trato de ser santo en mi propia fuerza, me doy cuenta de lo incapaz que soy, de lo torpe que soy para lograrlo. Entonces mucha gente dice, voy a ayunar para ser santo. Pues ayune todo lo que quiera y lo veo, y lo miramos. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Esas personas terminan fallando peor y se sienten peor porque dicen, pero si yo oré y si yo ayuné y si yo hice. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que la Biblia nos manda a hacer es confiar en la obra de Cristo, no en nosotros. Ni en nuestras oraciones de uno ni en nuestros. Nada, dice Pablo allá que eso a la verdad en culto racional es muy bueno, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Pues definitivamente no vamos a poder vencer en nuestras fuerzas. Así que muchos creyentes bien intencionados terminan negando a su Señor cuando tratan de darle ayuda a Dios respecto a su propia condición pecaminosa, respecto a sus problemas personales o respecto a su desarrollo espiritual. Pedro lo entendió luego que la victoria de la vida está en su participación con Cristo y no en los meros esfuerzos personales. Quiere decir, la vida espiritual no depende del esfuerzo que yo hago, depende de qué, de mi participación con Cristo. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Usted no va a lograr en sus fuerzas, sino que es una participación de la naturaleza divina. Simplemente una participación. Quiere decir, confío
¿Qué hace el fruto en el árbol? Él participa ¿de qué? De lo que el árbol chupa por allá del agua, ¿cierto? De los nutrientes, de la savia, y todo eso va a llegar allá. El fruto simplemente está ¿qué? Pegadito ahí. Es lo único que tienen que hacer es permanecer ahí, confiar en él. Yo creo que este salmo pudo haber llegado a la cabeza de Pedro. Vamos a leerlo. Salmo 119, 71. Nos hace pensar por qué Cristo se atrevió a decirle a Pedro: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Porque es que ahí sí es como si Cristo le hubiera dicho: Señor, venga que ese gallo necesito que le pegue un cachetadón a su merced a ver si lo despierta. Y le sirvió. Vamos a leer. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo va a aprender Pedro? ¿Qué le faltaba a Pedro? Humillarse. ¿Sabes que hasta que uno no humille, no aprende? No entiende lo que Dios dice en su palabra. Entonces, lo que Dios va a usar para que nosotros recordemos la palabra, nos humillemos ante la palabra de Dios, aceptemos lo que Dios dice respecto a nosotros, ¿qué va a hacer? La humillación. Porque así Dios nos hace como esponjitas, y ahí sí chupamos lo que Dios dice, y ahí sí ya empezamos a andar por donde es. Pero mientras nosotros nos pongamos fuertes y que aquí yo aguanto, Dios dice: pues más duro le va a dar. Siguiente. Algunos rechazan al Salvador al adoptar posturas religiosas. Mateo 27, 1 al 2. ¿Cuál fue el problema de los religiosos? Entonces vamos a encontrar 3 razones básicas. Se las leo. Primero, Jesús no encajaba con su interpretación de las Escrituras. Ellos esperaban un Mesías político, religioso, alguien que viniera, que conquistara, como Pinky Cerebro, conquistaran el mundo, pero de una manera violenta, armaran una revuelta. Así que ese Cristo no encajaba mucho con la interpretación que ellos tenían de las Escrituras. Ellos esperaban casi un rabino, alguien que se pusiera todas las filacterías y toda la cosa, un general, alguien que viniera a gobernar. Segundo, Jesús contradecía su sistema religioso. Entonces no solo no encajaba con su interpretación, sino que encima todo contradecía todo lo que ellos a veces hacían, ¿no? Porque él dice: hagan lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. Oiga, qué interesante. Venía y chocaba con su sistema. Ellos tenían un sistema inclusive hasta monetario dentro del templo, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentábamos que si vendían vasijas metálicas dentro del templo, pues yo me imagino ese ruidaje allá de ollas, olletas, molinillos allá sonando en el templo, y cómo sería ese reguero allá? Ahora, Jesús no solo contradecía todo su sistema religioso, sino que Jesús no era complaciente con sus demandas dogmáticas. ¿Cuáles eran sus demandas dogmáticas? Este no ayuna, este no se le ve orando, este no se la pasa metido en el templo, en la casa de los pecadores allá comiendo, y ven a los discípulos igual, todos chonchitos allá oleando pollo, oleando carne, y como que ese Salvador no combina con lo que ellos estaban esperando, porque a ellos les fascinaban las largas oraciones, los largos ayunos y todo largo. Como que Jesús se quedaba corto para ellos. Voy a leerlo aquí de esta manera. Jesús nació en un pesebre, tuvo un hogar humilde, no fue fariseo, no fue un sacerdote de su época, tampoco se dedicó a interpretar las Escrituras. Sus seguidores eran un grupo de ignorantes, pecadores, revolucionarios y cobradores de impuestos, todos odiados por la gente religiosa. No se le vio ayunando, orando en público, vistiendo ornamentos sagrados, ni filacterias, etc. Por el contrario, le criticaron de comelón, de bebedor, visitante de pecadores, gentiles, ladrones, políticos romanos, etc. Fue acusado de transgredir el día de reposo en más de una ocasión, tocó leprosos, mujeres con flujo de sangre, niños mocosos, mendigos, malolientes, etc. Y fue tildado de alborotador, hereje y endemoniado. Finalmente, fue muerto por decir que era el Hijo de Dios. Un resumen ahí chiquitico de la vida de Jesús. Eso no encajaba con lo que ellos creían, pensaban, habían adoptado, habían enseñado. Aunque parezca paradójico, el gran problema de los religiosos fue saber demasiadas cosas. Nicodemo se acerca a Jesús y dice: sabemos, allá en Juan 3:2. Los fariseos se acercan a Jesús y dicen: vemos. Y entonces Jesús les dice algo interesante. Vamos a leerlo. Juan 9:40-41. Dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto les dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Cuando ellos dijeron, nosotros vemos, nosotros sabemos, nosotros inmediatamente, ¿sabe qué hizo Jesús? Dijo, ahora ustedes son pecadores, señores. Si ustedes fueran más ignoranticos, estarían hasta en santidad. Pero como saben demasiado, hoy la religiosidad ha llevado al cuestionamiento de la palabra, del carácter de Dios. Si no es lo uno, es lo otro, o ambas cosas. Hace unos días me encontré con alguien, una mujer preparada, tiene doctorados en teología y ese magister no sé qué, en interpretación de las cosas. Bueno, me sale con la siguiente frase. Me dice, cierto hermano, la Biblia tiene errores. Llevo 40 años estudiando la Biblia y después de estudiar e investigar al filósofo tal y al fulano de tal y al sunato de tal, tiene errores. Y yo le decía, perdón, si la Biblia tiene errores, ¿para qué carajos predicamos mentiras? ¿En dónde se para? Es más, se atrevió a decirme algo peor. Dijo, yo creo en la evolución. Peor todavía, mi señora. Porque si no aceptamos lo que Dios dice, entonces le ponía yo el siguiente ejemplo. Le dije, mire, hagamos una cosa. Yo soy escritor. Yo escribí un libro. Se lo regalé a algunas personas. Una persona llegó un día a decirme, usted lo que quiso decir fue esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿usted qué hace interpretando lo que yo escribí? ¿Por qué no lee y acepta lo que yo escribí? Si yo voy a comprar un libro y lo leo, perdónenme, el escritor no me está pidiendo a mí permiso. ¿Sabe que la Biblia más que interpretación necesita aceptación? Si el ser humano aceptara más lo que la palabra de Dios dice en vez de estar interpretando lo que la palabra de Dios dice, viviría mejor, porque la pasaría más obedeciendo lo que Dios dice que cuestionando lo que Dios dice. Entonces, cada uno toma su posición y termina alejándose de la parte de Cristo que no es de su agrado. Pues muchos religiosos empiezan a decir, no, pero es que el Cristo que tienen allá es pentecostés, y el otro es bautista, y el otro, y entonces cuando nos damos cuenta está todo el mundo, cada uno dividido en su parte. De ahí que existan tantos Cristos como personas religiosas. Así, el cristianismo se encuentra desmembrado en denominaciones, dogmas y teologías de todo tipo que intentan poner, en cierto sentido, a Dios en el microscopio, en un frasco de laboratorio para su aprobación antes de salir al público. Entonces pensaba en la frase que nos enseñaron de niños, ¿cierto? Si usted no estudia, no es nadie. Y entonces a veces también nos dicen, si usted no tiene teología, usted no es un ministro. Que ella estaba en la iglesia allá donde pasó. Mijito, ¿y a su merced quién lo ordenó? Y a usted también, ¿quién? Porque lo ordenó un hombre, ¿a quién le está sirviendo? Si lo ordenó Dios mismo, ¿a quién está sirviendo? Piensa uno. Porque es que hay muchos ordenados que están viviendo desordenados también. Entonces el asunto no es el ordenamiento, el asunto es si estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos manda. Yo le decía a la persona que me estaba hablando de esos cuestionamientos, yo le decía, ese Cristo suyo me parece triste. Yo estoy disfrutando del Cristo de la Biblia. Yo leo esa cosa y acepto esa cosa. Fuera verdad o fuera mentira, le dije así. Sea verdad o sea mentira, lo estoy disfrutando. Mientras que usted no disfruta. Y le decía, ¿sabe por qué usted no disfruta? Porque si yo llego y me paro en una mala posición, yo le amargo a usted el rato. Y en vez de compartir como hermanos, usted haya ido acá. ¿Y qué logró? De hecho la Biblia dice eso y se lo cité. La Biblia dice que no discutan sobre cuestiones necias que crean disputas y contiendas, divisiones. ¡Al evangelio! O sea, perdóneme, peor, tomar algo que es sagrado para Dios y desmembrarlo porque yo pienso, usted piensa. O sea, no, yo prefiero disfrutar de usted como hermana, hablemos de política, no hablemos de fe si quiere, y disfrutamos más el rato. Ya en el cielo nos veremos, ¿sí o no? Usted creyó mal, pues es su problema, yo creí mal, pues es mi problema, pero espero nos veamos en el cielo. Pero yo no puedo venir a decirle a Dios, ay no, es que no creo, ¿no? Si ahí está escrito, sencillo. Yo no creo que Dios se haya equivocado en lo que puso allá a compendiar. Entonces ese versículo de que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces es la mentira más grande de este planeta. A Dios le quedó grande armar su libro, eso se lo dije también a ella. Le quedó grande a Dios armar su libro. Si le quedó grande, entonces ¿qué Dios tenemos? Es imperfecto. 1 Corintios 8, 1 al 3. Vamos a leer ese texto. Qué interesante ese texto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Allá estaban todos los creyentes de Corintios, tenían conocimiento respecto a eso. Pero dice Pablo, el conocimiento vanece, el amor edifica, los mató.
Señores, ustedes saben harto sobre los ídolos, ustedes conocen todos los nombres de los, sí, de las 11.000 vírgenes y toda la cosa, pero ¿sabe qué? El conocimiento envanece, porque a veces por ese tipo de conocimiento, ¿sabe qué terminamos haciendo? Dejando de amar a otros, dejando de abrazar a alguien, dejando de consolar a alguien, de orar por alguien. Por ese conocimiento a veces nos perdemos de lo que es realmente vital en el Evangelio, y es amar a los demás, porque les estamos citando el versículo. Y entonces me pasó algo esta misma semana, ya un querido pastor, que estuve pintando una ventana, montaron una iglesia, una cuadra, y entonces me dice, sí, mijito, montaron otra secta. Allá está asistiendo la hija de mi esposa. Yo creo que ella tiene buen criterio para asistir a una iglesia. Pastor, montaron otra secta, ¿y por qué secta? Dice, ¿no ve? En el letrero dice que hay fiesta en el salón para eventos. Solo por eso concluyó que es una secta. Pues cuando pasen a iglesia, para matrimonios y eventos cristianos y toda la cosa, pero dice eventos cristianos. La verdad no le quise decir nada para no meterme en líos, porque es que, ay Dios mío, que a veces como que me provoca, ¿sí? Me provoca hacerle la siguiente pregunta, pastor. Usted ya fue, conoció a ese pastor, lo saludó, lo abrazó, y como hacen en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando llega un vecino, se van con la torta de manzana a decirle bienvenido. Oiga, no debiéramos nosotros los creyentes tener nuestras tortas de manzana listas para ir a decir, oiga, su merced, al menos lo conozco, al menos lo saludo, pero ya estoy tildando un asunto de secta y ni siquiera he entrado esa puerta para adelante, ni siquiera lo he escuchado predicar. ¿Cierto que el conocimiento envanece? Sí. ¿Qué edifica? El amor edifica. Versículo 2, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice que el amor edifica y que el conocimiento envanece? Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Quiere decir, seguimos siendo todavía tan ignorantes como el primer día que llegamos a Cristo. Todavía nos queda grande entender este cuento. Creemos que nos la sabemos y definitivamente aún no sabemos nada como debemos saber. Siento que esta actitud nos acercaría más a las personas. Pero si alguno ama a Dios, conoce hartas cosas de Dios, ¿sí? No, ¿qué dice ahí? Porque en ese sentido Dios no va a decir cuánto conociste de mí. ¿Sabe qué va a decir Dios? Te conozco porque me amaste, te conozco porque amaste a tus hermanos, te conozco porque hiciste esto, porque ayudaste a fulano, porque oraste por sutano, porque perdonaste a sutano, porque abrazaste a... Dios va a decir, te conozco. No vamos a poder llegar al cielo a decir, Dios, te conozco, mire, tengo 3 doctorados y conozco que tú haces esto y haces esto y conozco que tus milagros significaron esto y esto, y Dios va a decir, Señor, ¿me conoces? ¿Estás seguro? Dios es insondable, mis queridos hermanos. Dios no quiere que lo esculquemos, Dios quiere que amemos. Es algo totalmente diferente. Muchos rechazan de plano toda imagen de Cristo que no encaje con su interpretación de las Escrituras o que contradiga su sistema religioso, que simplemente no le dé gusto a sus caprichos personales. La solución para este tipo de persona la dio el mayor teólogo de todos los tiempos, Pablo. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que así llegue a ser sabio. Un buen punto, ¿cierto? Aquellos no quisieron sentirse ignorantes frente a ese maestro de Galilea. Y como no quisieron sentirse ignorantes, ¿qué terminaron haciendo? Haciendo a un lado a Jesús. A veces tanto conocimiento hace que la gente, en vez de acercarse a Jesús, se aleja de Jesús. Miraba yo a esa persona que cuento, no la ve uno sonreír, no está a gusto en la iglesia. Si van a cantar un coro cristiano, no, ese coro no es teológicamente, entonces ni lo disfruta, ni canta. Y uno dice, caramba, perdón. Y me hace acordar de Julius. ¿Se acuerdan de Julius? El moñito. Que le servían un plato de comida y dice, esto tiene mucho carbohidrato, tanto de potasio, tanto de esto, y mientras los otros estaban viendo fuera el plato, este estaba mirando a ver si... No, coma ese plato, disfrútelo más bien. Siguiente. Existen individuos que renuncian al Salvador por priorizar y perseguir los intereses de la vida terrena. Mateo 27, 3 al 10. Pensamos en el resumen de esos intereses, está en 1 Juan 2, 15 al 17. Habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Esos son los tres intereses principales de todos los seres humanos. O sea, lo que necesita nuestra carne: comida, vestido, salud, ¿cierto? Eso necesita nuestra carne. Los deseos de los ojos. Entonces yo miré un vestido y ay, me gusta ese vestido. Y la vanagloria de la vida. Entonces, si tú eres el primero del colegio, entonces ya tengo una vanagloria de la vida. O sea, quiero competir, quiero ser el mejor, quiero ser el primero, el más exitoso, el mejor vendedor. Vanagloria de la vida. Son los tres intereses principales. Ahora, en ese punto muchos hacen a un lado a Cristo por causa de esas cosas. Es que primero tengo que comer, es que primero tengo que vestir, es que primero tengo que comprar, es que primero tengo que alcanzar, es que primero tengo que lograr, tengo que crecer, tengo que obtener. Y entonces, hasta que no tenga esto, dejo a Cristo a un lado. ¿Sí? En primer lugar, quiero mirar estas tres cosas. Dice, el gusto que le damos a la carne incluye la saciedad del apetito, los deseos de carácter sexual, el descanso y la salud. Son las cuatro cosas que están en ese deseo de la carne. Quiere decir, muchos hacen a un lado a Cristo por la comida, porque es que primero tengo que conseguir, porque es que si no tengo mercado, ya tengo problemas con Cristo, y nos pasa, ¿sí o no? Porque ya no me llenó la alacena, y entonces ya empiezo a hacer a un lado a Cristo, y empieza uno a luchar con esas cosas. Otros por los deseos de carácter sexual, obviamente porque quieren darle prioridad a su carne, al pecado sexual, a lo que quieran, entonces también hacen a un lado a Cristo. Está ahí Cristo, pero si se les ofreció una oportunidad para pecar en esa área, como que saquemos a Cristo del cuarto para poder ver pornografía. El descanso, y entonces primero las vacaciones, ¿cierto? ¿Cómo? Puedo dormir hasta tarde y ya no voy al culto porque quiero dormir hasta tarde. Y mire que empezamos a hacer a un lado a Cristo por ese tipo de cosas. Y la salud. De hecho, Satanás descubrió que esa es la más difícil. ¿Se acuerdan que le dijo allá, piel por piel el hombre daría su vida por su carne? Estoy enfermo, tengo dolor de cabeza, me duele, me afecta, me esto. Entonces a veces hacemos a un lado a Cristo por eso. No damos la batalla. Si estoy enfermo, no voy. En segundo lugar, el gusto que le damos a los ojos es principalmente alimentado por los medios de comunicación y la sociedad, creando de manera inconsciente un hambre desmesurada e insaciable de posición, fama, placer y consumismo. Cierto que uno puede perder 3 horas facebookeando y no dedicar 3 horas a leer la Biblia, a orar, esos son los deseos de los ojos. Yo puedo perder 3 horas viendo televisión y no usar 2 horas o invertir 2 horas en buscar a Dios. Y creo que eso todavía nos cuesta. Son deseos de los ojos. Y hacemos a un lado a Cristo por eso. Y en tercer lugar, el gusto que le damos al ego se resume en la actitud de autosuficiencia y el realce de sus capacidades, conocimientos y posesiones materiales adquiridos con esfuerzo propio. ¿Qué significa? Pues hablando de la vanagloria de la vida, es en los títulos. Me voy a meter de evangélico, pues yo soy aquí abogado, si yo soy médico y los médicos no creemos en Cristo, entonces hacemos a un lado a Cristo y creo que empezamos a tomar esas posiciones a veces porque no queremos ceder algo de nuestra posición. Ahora, estos 3 aspectos no son malos en sí mismos. O sea, ¿está bien que nos alimentemos? Sí. ¿Está bien tener relaciones sexuales? Claro, de acuerdo, dentro de los parámetros correctos. Cuidar nuestra salud. ¿Está bien los deseos de los ojos? Claro, hay cosas que uno quiere y si se antojó, hágale en su medida. Y está bien que tengamos un lugar, una posición. Claro, de hecho Dios también nos entrega lugares, posiciones. Así que estos 3 aspectos no son malos en sí mismos. El problema es cuando se convierten en la prioridad y se tornan en la meta principal del individuo y pasamos a reemplazar la dependencia absoluta en Dios el Creador, dividimos nuestro corazón y nos inclinamos únicamente en buscar el bienestar terreno. Entonces ya no tengo tiempo los domingos para ir a la iglesia porque es que tengo que trabajar, y empezamos a darle prioridad a todas esas cosas y a hacer a un lado a Cristo. Mateo 6, 19 al 21 nos dice que no hagamos tesoros en la tierra porque aquí el ladrón roba. Y entonces, ¿sabe qué termina pasando a veces? Con todo eso que logramos en mucho tiempo, un día se perdió. Y se lo roba a quien sea. Anoche contaba Yadira de uno. Dijo, he visto hijos peleándose por la herencia y no peleándose por cuidar al papá. Me pareció tremenda frase. Y uno de ellos le hizo el chanchullo a los demás hermanos y terminó robándose la herencia a los otros. Y uno dice, tremendo ese punto. Judas terminó cambiando y literalmente vendiendo a su señor a cambio de unas pocas monedas.
monedas que ni siquiera disfrutó él. ¿Sabes que a veces la gente se mata por toda la vida, para mis hijos? Les decía yo a un par de viejitos que habían ahí, porque ellos decían, es que tenemos que trabajar para mis hijos. Yo, no sean brutos. Mire, cómprese una casa donde vivan los dos bien ricos y el resto vayan y paseen, disfruten, conozcan Cancún, vayan. Ustedes ya se pensionaron y le ponen a dejar para que los hijos se agarren, se maten. No, disfruten ustedes, vivan. Judas ni siquiera disfrutó de esa plata. ¿Para qué le sirvió la plata? Ni siquiera compró la tumba para decir, me voy a comprar una a mi gusto. Se la compraron otros. ¿Sabe que a veces hacemos a un lado a Cristo y finalmente en la vida, ¿dónde terminamos todos? Allá termina nuestra plata, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, todo va a terminar allá y vamos a llegar al cielo lamentándose que ni hicimos una cosa, ni disfrutamos de una cosa, ni tampoco disfrutamos de Cristo, no compartimos con Cristo, no pasamos el tiempo con Cristo, no le dimos la gloria a Cristo. Es más triste todavía, llegar uno al cielo, pensar que uno se dedicó toda la vida a sus hijos, a su familia, a su carro, a su casa, a su empresa, y no se dedicó a Cristo y finalmente lo único que uno va a tener en la vida, se llama Cristo. El único que no lo traiciona y no lo va a dejar uno botado en la mitad del camino es Cristo. Eso dice Hechos 1, 18 al 20, hablando de Judas. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera, yo creo que la mayoría de los de Jerusalén decía, sí, Dios es descerebrado, porque literalmente quedó descerebrado. Y es que así actúan los descerebrados, le dan la prioridad a todo menos a Cristo en su vida. Uno sabe para quién trabaja cuando está dedicado a Cristo. De resto no sabe para quién trabaja, no sabe quién se va a comer eso, a quién le va a quedar esa casa, a quién le va a quedar el lote, a quién le va a quedar toda esa cosa. Triste. Eclesiastés lo resume en el capítulo 12, versículo 13-14, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tiene que ver con Dios, ¿cierto? Definitivamente el todo del hombre no tiene que ver con la vida terrenal. Entonces, muchos hacen a Cristo a un lado por su vida terrenal, por los intereses terrenales. ¿Cuál era el interés de Judas? Plata. Estamos estudiando lo que pasó con Judas, y técnicamente cuando Jesús dice, el que mete conmigo la mano en el plato, y Judas viene y hace esto, Judas le está diciendo, soy yo. Ahora, cuando Judas le está diciendo, soy yo, lo que está tratando es de que Jesús le diga, bueno, venga, yo le paso más plata que la que le pasaron allá a ellos, pero no me sapié. Eso era lo que Judas estaba tratando de hacer. Quería sacar por lado y lado, pero sacar alguna ganancia porque estaba aburrido de manejar la plata para dársela a los pobres y no que le quedara algo bueno para él. Igual como él tenía que dar cuentas, pues lo ideal era que Jesús le hubiera hecho, Judas, sácate un pedazo para ti. Siguiente. Hay personas que entregan al Salvador a la muerte por el simple orgullo. Mateo 27, 11 al 26. ¿Por qué hablo del orgullo? Porque Pilato no solo era el gobernador y estaba sujeto a las leyes romanas, sino que él, por ser el encargado de esa zona, él también ponía sus propias leyes. Ahora, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, porque Pilato reconoce la inocencia de Jesús, lo entrega. Básicamente lo entrega porque él necesita mantener o defender su liderazgo social. Debe congraciarse y mantener contentos a todos, porque él tenía que mantener contentos también a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los sacerdotes, los principales ancianos en esa época? Muchos de ellos venían y Pilato, ahí te mando un presentico, y entonces ellos manejaban el pueblo y controlaban las masas, y mientras controlaban las masas, pues eso le daba a Pilato ¿qué? Posición, poder y recursos. Entonces, ¿por qué Pilato entrega a Jesús a pesar de ver lo justo? Pudiendo salvarlo, porque él hubiera podido pararse y decir qué pena con el Señor, no, mandémoslo a Roma, qué sé yo, ¿cierto? A lo que hicieron con Pablo, que lo mandaron a Roma. No, él dice no, entreguemos la muerte. ¿Por qué? Ego, o por su reputación. Y de alguna manera él también quería sentar precedentes que beneficiaran su posición, o darle puntos con sus benefactores. Desde ese punto de vista creo que Pilato poseía un buen espíritu político, porque es que un buen político se acomoda como un camaleón. Aquí está Pilato, perfecto político. Ahora, en lo práctico, ¿cómo se aplicaría eso? Entonces, este asunto es comparable con lo que sucede a algunos funcionarios públicos, profesores que se ven obligados a enseñar cosas contrarias a sus principios.
políticos que tienen que archivar sus propuestas para dar paso al plan trazado por sus antecesores, firmando incluso a favor de leyes injustas. También podemos pensar en empleados que deben congraciarse con jefes abusivos para no perder su puesto. Creo que muchos hacen a Cristo a un lado por ese tipo de cosas. Me acuerdo del día que me dijeron, cárguele la maleta al pastor. Si yo me pongo a cargarle la maleta al pastor, termino haciendo a Cristo a un lado, porque si el pastor te tuerce, yo me tuerzo con el pastor. No, esa vaina así no funciona. Entonces, creo que a veces muchos hacen a un lado a Cristo por eso. ¿Qué hacen profesores cristianos en colegios cristianos enseñando filosofía? Enseñando ateísmo en un colegio cristiano. ¿Qué están haciendo? Están haciendo a un lado a Cristo para poder enseñar filosofías y cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué hace un profesor cristiano enseñando evolucionismo? En un sentido está poniendo a un lado a Cristo. Pilato, al igual que muchas personas, encuentran un punto de comunión entre sus principios éticos y sus demandas sociales. A veces pasa que nosotros vendemos nuestros principios, pero encontramos como un punto de, ay, pero no es tan malo ser gay, ¿cierto? Y entonces ya a la larga están felices, ¿cierto? Y entonces encontramos un punto entre lo ético y lo social, para poder aprobar el asunto. Otros dicen, no, si la ley lo aprueba, pues debe ser bueno. Entonces si dicen que se tiren de cabeza, pues debe estar bien, porque para eso lo aprobaron allá, ¿cierto? Ellos saben lo que están haciendo. Y entonces encuentran puntos entre lo ético, lo moral y lo social, para congraciarse muchas veces. Y entonces yo he escuchado cristianos evangélicos diciendo, no está tan mal que el aborto y la eutanasia y otra cosa. Lo llamamos normal, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y encontramos puntos ahí de encuentro. Y es triste escuchar cristianos evangélicos parados en esa posición. Conversaba con alguien, le decía, su merced está en una congregación donde le están tumbando la plata. Y él dice, sí, pero como el pastor es el que va a dar cuentas. Él sigue que le estén predicando un evangelio, que no es un evangelio, que es un atraco con Biblia armada, con Biblia en mano, pero él está bien porque pues es que Dios es el que los va a juzgar. Dios es el que los va a juzgar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde están nuestros propios juicios personales? Nuestros propios criterios personales. Entonces, ¿cuál fue el punto que encontró Pilato? Lavarse las manitos y decirle, el asunto es su problema y no el mío. No me involucro demasiado. Entonces creo que a veces nosotros, por no involucrarnos demasiado, terminamos haciendo a Cristo a un lado. El sacrificado viene a ser finalmente Cristo. Él encontró un punto de encuentro entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la santidad, poniendo a Jesucristo en la palestra del sacrificio, quedando ellos mismos atrapados en la tibieza espiritual. Se termina en una tibieza espiritual, porque uno de esos dos estados, o me pego a lo mejor de los dos estados, lo mejor del mundo y lo mejor de la fe, y lo pego. Bueno, Apocalipsis 3:15, ya sabemos lo que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O chicha o limonada, ¿cierto? Ahorita en épocas de elecciones, me impactaba ver a Uribe paseando, ¿cierto? Cuando arrancó. En avivamiento estuvo Uribe y allá, mejor dicho, le dieron Biblias, lo bendijeron, le invitaron a almorzar. Y a los 8 días estaban carismáticas también, y ahí están todas las fotos en internet. Y después estuvo donde Caña y estuvo donde fulano. Y cuando lo dijeron, socialista. Ahora, ¿qué es un socialista parado en un púlpito cristiano? Esa vaina no combina por ningún lado, pero muchos ministros venden sus principios, igual que Pilato, y después se lavan las manos. ¿Cómo se lavan las manos? La gente decide por quién vota. Deciden por quién vota, y al único que pararon allá fue al fulano. Y todo el mundo está siguiendo lo que el pastor diga. ¿Deciden por quién vota? Eso no funciona así. Me acuerdo cuando repartían allá los volantes de los políticos allá. Como el pastor no quiso, el pastor, como él no quiso, entonces le dijo a Olguita, mijita, entonces párese en la puerta y reparta sus volantes usted. La misma vaina, ya está la pastora de la iglesia repartiendo los volantes en la puerta, voten por el político que ni siquiera es cristiano. Eso está peor. Qué tremendo esto. Pilato dejó la decisión a otros, y lo que obtuvo fue la impunidad de un asesino y la muerte de un inocente. Así, la decisión de Pilato fue no tomar ninguna decisión, acusando a otros de sus malas acciones. ¿Sabe que ese pensamiento se da cuando yo digo, no, es que yo me fui de esa iglesia porque
fulano de tal, porque no me miró, porque no me saludó, porque no me hizo. Ese es exactamente el mismo. Él no está decidiendo por Cristo. Él está diciendo que no decide por Cristo porque los otros. Eso significa lavarse las manos. La pregunta es, ¿usted a quién le va a dejar la decisión de su fe? Porque es que me hicieron, porque me miraron, porque allí no enseñan, porque allí sí dan, no dan, porque allí sí hacen, no hacen. Esa es la actitud que tomó Pilato. ¿A quién va a culpar usted por su tibieza? Pilato fue un tibio. El pueblo eligió, ellos quisieron. Bueno, entonces dejemos. Pudiendo él tomar una decisión real. Lavarse las manos culpando a otros para no seguir a Cristo no bastará para salir bien librado ante un Dios justo, porque la Biblia dice que cada uno dará cuentas a Dios de sí. Por último, muchos rechazan al Salvador para mantener contentos a otros. Mateo 27, 21 y 26. Aquí vamos a ver a la multitud, porque ya vimos que Pedro lo negó, Judas lo vendió, los religiosos lo querían matar, Pilato le tocó entregarlo, pero a la multitud rechazó al Salvador por causa del pandemonium. El término pandemonium significa incitado por los demonios, pero también significa un revuelto social. Para donde va Vicente va la gente, eso es pandemonio. Todo el mundo está haciendo lo que otros están haciendo. Se están dejando simplemente llevar. Es como si estuvieran anulando su propia voluntad para hacer lo que los otros digan que hagan. Pues ellos ni siquiera tenían razones justificables. Marcos 15:11 dice más: los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Simplemente la multitud se dejó incitar por lo que otros dijeron o pensaron. Lo anterior es común al escuchar frases como: yo prefiero lo conocido que lo malo por conocer. Entonces muchos no se meten a Cristo porque prefieren lo conocido, ¿cierto? A mí me enseñaron fue en esta religión. Eso lo hemos escuchado todos, ¿cierto? Es que eso Dios es el mismo para todos. Dios está en todos lados. Entonces por eso no me congrego. Exactamente el mismo punto. Hacemos hablado a Cristo porque tenemos pensamientos que son socialmente aprobados. Todo el mundo los dice y entonces nos parece que son correctos, que son razonables y nos paramos en esas posiciones. Otros dicen, es que la religión es solo para los viejitos. Entonces, por eso no se convierten al Señor. El problema con cada uno de estos pensamientos es que son una excusa para la ignorancia o la comodidad espiritual. Y son una justificación para seguir a Vicente, donde va la gente. Inclusive a veces pasa es que la gente quiere responsabilizar a otros de su fe. O sea, aquí el que tiene que orar es el pastor. Mucha gente está enferma y que el que ore sea el pastor, pero ellos mismos no se atreven a orar por sí mismos. Y entonces se cuelgan de la fe del otro, ¿sí? Yo soy cristiano porque aquí en mi casa todos son cristianos. ¿Perdón? Sí, el perro entonces también es cristiano porque también está en mi casa, ¿cierto? El gato. El gato evangélico. Primera de Timoteo 4, 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que a la gente le gusta más que le digan lo que quieren oír. Como me dicen lo que quiero oír, no quiero oír lo que Cristo dice, así que ¿qué hago con Cristo? Lo hago a un lado. Entre estos están aquellos que no se comprometen con Cristo para mantener a sus familiares, amigos y otras personas contentas. Entonces, como no quiero que se enoje mi mamá, entonces no voy a la iglesia. Nunca se me va a olvidar el caso de aquí arriba. Ya me dice, llegó llorando y le dije, ¿por qué llegó llorando? Es que mi papá me dice que si yo me voy a volver evangélica y voy a ir al culto, cada vez que vaya al culto me va a dar un par de manguerazos. ¿Usted qué hizo? Dijo, papi, pégueme los manguerazos y me voy para el culto. Y se venía al culto con los manguerazos en las piernas. Le dio prioridad a Cristo, mi líder de jóvenes de apoyo. Y pienso, precisamente, que muchos sí dicen, no, yo sí eso no. No, yo para aguantarme la cantaleta a mi marido, yo para aguantarme tal cosa, yo para tal cosa. Y entonces prefieren decir a Cristo, crucifíquenlo. Y yo sigo mi vida. Mejor entréguenme a Barrabás. Prefieren al Barrabás del marido, Barrabás del papá, al Barrabás del... ¿sí? Prefieren su Barrabás que a Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer su Barrabás? ¿Qué era Barrabás? Un ladrón. Les va a terminar robando su fe, su espiritualidad. Les va a terminar robando su tiempo. Les va a terminar robando su vida eterna.
Eso dice Juan capítulo 10, ¿cierto? El ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Cristo viene a dar vida eterna. Mucha gente pierde su vida eterna porque es que mis hijos, mi mujer, mi marido no se quieren convertir, no quieren, no se cuenta, entonces esperando a que ellos anden, yo no ando, no camino. Qué tremendo eso. Respecto a eso, Jesús dijo en Lucas 14, 25 al 27, que grandes multitudes iban con él. Ahí iban todos. Y Jesús se vuelve y los mira. Qué bueno que ellos iban con él, ¿sí o no? Uno dice, ¡ay, qué rico que venían todo el montón allá atrás! Yo me imagino que Jesús decía, vengan todos, los apapuchos yo aquí a todos. Sí, tan lindos que se ven ahí detrás mío. ¿Qué dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que más de uno dijo, ¿cómo así? ¿Que qué? ¿Que toca qué? Le dijo el otro, no aborrecer al papá y la mamá. Ay, no, yo mi papito y mi mamita sí. Yo mis hijitos, doy mi vida por mis hijitos. No, yo como que mejor. ¿Quiénes creen que estaban allá gritando suelten a Barrabás? Ah, estaban más de uno de esos allá diciéndome ese que es que quería que yo dara a mi papito y mamita, mejor que muera desgraciado. Y allá estaban diciendo que muera. Quiero concluir con una anécdota, una historia que encontré. Se llama El cirujano. Dice, mañana en la mañana abriré tu corazón, le explicó el cirujano al niño que le observaba con expectativa. El niño interrumpió, ¿encontrará usted a Jesús allí? El cirujano se quedó mirándole y continuó, cortaré parte de tu corazón para ver el daño completo, pero cuando abra mi corazón, ¿encontrará a Jesús allí? Volvió a interrumpir el niño. El cirujano se volvió a los padres y continuó, cuando haya visto todo el daño allí, planearemos lo que sigue ya con tu corazón abierto, pero usted encontrará a Jesús en mi corazón. La Biblia dice que Él habita allí, entonces usted encontrará a Jesús allí. El cirujano pensó que era suficiente y explicó, te diré lo que encontraré en tu corazón. Encontraré músculos dañados, baja respuesta a glóbulos rojos, debilidad en las paredes y los vasos, y aparte me dará cuenta si te podremos ayudar o no. Pero encontrará a Jesús allí. Allí es su hogar, él se la pasa siempre ahí. El cirujano no toleró más los insistentes comentarios y se fue. Enseguida se sentó en su oficina y procedió a grabar sus estudios previos a la cirugía. Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable, terapia de analgésicos y reposo absoluto, pronóstico. Tomó una pausa y en tono triste dijo, muerte dentro del primer año. Entonces, detuvo la grabadora. Pero tengo algo más que decir. ¿Por qué? Preguntó en voz alta. ¿Por qué le hiciste esto a él? Tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? De pronto Dios le contesta. El niño, mi oveja, ya no pertenecerá más a tu rebaño porque él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño sagrado, ya no tendrá ningún dolor, será confortado en una manera inimaginable para ti o para cualquiera. Sus padres se unirán a él y conocerán la paz y la armonía en mi reino. Él continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar terriblemente, pero sintió aún más rencor. No entendía las razones y replicó, tú creaste a este muchacho y también su corazón, ¿para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió, porque es tiempo de que regrese a su rebaño. Su tarea en la tierra ya la cumplió. Hace unos años envió una oveja dotada de dones de medicina que ayudara a sus hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de su creador. Así que envía a mi pequeña oveja para no perder esta otra, sino que regrese a mí. El cirujano lloró inconsolablemente. Días después, luego de la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño mientras despertaba y despertó murmurando y preguntando, ¿abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano. ¿Y qué encontró?, preguntó el niño. Tenía razón. Allí encontré a Jesús. Pienso yo, queridos hermanos, ¿qué encontrará la gente en nosotros? Si hacemos a un lado a Jesús, ¿qué van a encontrar? ¿Cierto? Qué bueno que Cristo esté siempre ahí, que cuando la gente nos mire encuentre a Jesús, no solo en nuestro corazón, en nuestra vida, de manera completa. Muchos de ellos, pienso en Pedro. Pedro hizo a un lado a Jesús por un momento, pero tuvo la oportunidad de pedir perdón, pero y el resto, los religiosos, Pilato, Judas, la multitud,
Algunos de ellos seguramente por el camino sí, otros no. Lo que quiero que pensemos en ese punto es muy fácil hacer a un lado a Cristo, creo yo, que es demasiado fácil, ¿sí? Alguien decía que hizo una oración un día y estaba cantando, Señor, quiero tomar tu mano. Y recapacitó y dijo, no, Señor, ¿sabes qué? Toma tú la mía. Porque si yo tomo la tuya, de pronto, con lo frágil que soy, la suelto. Yo pienso que Dios, para no perdernos, Él nos toma a nosotros. Y creo que en ese punto necesitamos decirle a Dios que llene todo lo que somos, que nos enseñe a depender, a confiar en Él siempre. Voy a leer aquí. A Jesús y a nosotros nos benefició que enfrentara solo la cruz. Sin embargo, hoy es a nosotros a quien nos conviene no alejar a Cristo de nuestra vida. En ese momento era necesario que se quedara solo, porque en cierto sentido, ¿qué pasa si Pedro muere con Jesús por la salvación? Se pierde, porque la salvación iba a venir ¿con qué? Con la resurrección. Entonces, donde Pedro se muera, antes del tiempo, llore, se perdió el amigo. Sí, muy lindo, hubiéramos hecho un monumento a Pedro y hubiéramos dicho qué lindo Pedro, que entregó su vida junto con Jesús, pero Pedro mismo se hubiera perdido y no hubiera servido absolutamente para nada, ¿cierto? Le pregunto, ¿está Cristo en su corazón todo el tiempo? ¿O usted ha hecho a Jesús a un lado para seguir su propio camino? Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy sufrir, tu dulce presencia llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y de mi debilidad fuerte seré, en ti Señor levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para ti. No hay nada que pueda hoy sufrir, tu dulce presencia llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, en mi debilidad fuerte seré, con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré, en ti Señor, fuerte seré, en ti Señor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nosotros simplemente venimos a ti, Dios, a decirte que nos ayudes, Dios. Ayúdame a saber cuán frágil soy, Señor. Ayúdame a entender, Señor, mi condición, que soy hombre, que soy polvo, Señor. No hay nada en mí, Señor, que pueda agradarte
Solo Jesús dentro de mí, Señor. Solo tú viviendo tu vida a través de mí, Señor Jesús. Por eso no quiero alejarme de ti, Señor. Por eso no quiero estar lejos de tu presencia, lejos de tu comunión, Señor. Por eso oramos a ti para que tome nuestra vida, nuestro corazón. Mira aquellas cosas a las que les damos prioridad. Los intereses, Señor, de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comida. A veces le hemos dicho primero a esto otro, primero a esto otro. Señor, y te hemos puesto a ti en segundo lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros esfuerzos, Dios. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón, Jesús. Señor, hoy venimos a ti a decirte, queremos que ocupes el primer lugar. Te pedimos que tomes nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y lo llenes de ti, Señor. Nos llenes de tu amor, lo llenes de esa paz tuya, Señor. Porque tal vez nosotros te hacemos a un lado, Jesús, pero tú siempre has estado ahí. Tú nunca te has ido, Señor. Tú siempre has estado a nuestro lado, Señor. Porque tú eres el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor busca a aquella oveja perdida, Señor. Y nosotros, Señor, queremos estar siempre ahí, atentos, dispuestos para ti, Jesús. Señor, toma nuestro corazón. No dejes que el conocimiento, la experiencia, Dios, ocupe el lugar que es para ti, Señor. Amado, queremos andar de manera sencilla, Señor. Conocerte de una manera sencilla, Señor. No queremos complicar este asunto. Queremos caminar contigo de la forma más simple que sea posible, Señor. Como lo hizo Enoc, y caminó Enoc con Dios. Señor, simplemente caminó. Dios, lo único que hizo fue ir de tu lado, Señor. Ayúdanos a caminar siempre contigo, Señor. A tomarte siempre de la mano, Señor. A ir hasta el final, Señor. A no volver atrás. Señor, gracias. Bendito Dios. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel. No fallarte más, ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré para volverme a levantar en ti, Señor. Fuerte seré y no en mis fuerzas, en ti, Señor, porque tú me amas, Señor, porque para ti soy valioso, porque para ti soy especial, Señor, porque tú tienes un plan conmigo, Señor, porque no estoy aquí por casualidad, no estoy aquí para vivir como vivo, Señor. Tú tienes algo mejor para mí, tú tienes algo más grande, Señor, y lo quiero. Dios, ayúdame, yo lo quiero, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Yo oro a ti, Dios, por cada uno de tus hijos, de tu pueblo en este lugar. Que guarde su caminar, Señor. Tu palabra dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Señor, perdónanos porque a veces no hemos hecho esas sendas derechas y por eso cojeamos, Dios, y vacilamos, y un día sí y un día no, Señor. Pero hoy, Dios, te pedimos que nos ayudes a hacer esas sendas, para caminar siempre contigo, Señor, para no soltarnos de tu mano, para no olvidar que tú estás ahí siempre, porque tú dijiste, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú solo nos observas como miraste a Pedro, Señor, y lo miras a sus ojos, Señor, y nos miras cada día, Señor, a veces revoloteando de aquí para allá, Señor. Pero te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, Señor, a centrar nuestra mirada en ti, Jesús. A centrar nuestra mirada en ti, Señor, no en el hombre nos falla, la iglesia nos falla, los pastores nos fallan, los amigos nos fallan. A ti te fallaron, Señor. ¿Qué no harán con nosotros, Señor? Pero, Señor, tú no fallas. Por eso queremos mirarte a ti, por eso queremos seguirte a ti. Dios, te doy gracias, te pido que guardes el caminar de tus hijos. Señor, que los abraces en esta mañana, que los llenes de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Vuelve el gozo de tu salvación a nuestra vida, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias por este espacio, por este lugar, por este momento. Porque es tu cita, esa cita divina, Señor. Gracias por encerrarnos, porque tú nos atraes a ti con lazos de amor, Señor. Con lazos de misericordia, Señor. Tú nos rodearás, Dios. Con bandera de amor, Señor. Te recrearás sobre nosotros, Señor. Te alabamos hoy. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.